Recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe. En este caso compartiendo un desayuno, pero además no solamente pueden compartir un desayuno, sino que son las meriendas, los menús ejecutivos del mediodía y las tradicionales sugerencias que tienen por la noche aquí en Zafferano. Y en esta oportunidad, junto con la concejala que tiene el Frente Progresista Cívico y Social, con Mercedes Benedetti. ¿Cómo andas, Mercedes? Muy bien, Gracias por muy el programa, bien. Aparte con muy buen desayuno, así uno siempre anda bien. Tentador, esperamos Tentador. para que termine de grabar para picotear. Marce, mes agosto, el mes muy particular, digo, todos los meses son, pero digo, por ahí se le hace más foco en este mes, como es el Día de las Infancias, pero digo, el mes en general de las infancias, digo, y acciones que llevas adelante también, digo, que tienen que ver con esto, ¿no? Sí, es un poco ocuparse todo el año de lo que son las infancias, pero siempre para visibilizar es muy bueno que haya alguna fecha específica que permita que todos los sectores, que quienes están involucrados con las infancias y quienes no, aunque en realidad todos estamos involucrados con las infancias, se detengan a ver algunos datos y algunas situaciones que realmente están vulnerando los derechos de las infancias más de lo que es normalmente. Que se agudizó con la pandemia, ¿no? Que se agudizó con la pandemia, que realmente presenta números muy preocupantes, un aumento de la pobreza y sobre todo un aumento de la cantidad de chicos que no tienen garantizado el alimento necesario. Entonces, bueno, por eso un muy buen mes para ponerlo en agenda, para visibilizarlo y para tomar conciencia de que hay que, desde todos los estamentos, hay que tomar decisiones que, bueno, que puedan paliar la situación por un lado y buscar soluciones de fondo para, bueno, tratar de mermar un poco estas cifras alarmantes. Dijiste una palabra que es la concientización, que es muy importante. Vos como docente tal vez lo debes ver más, y que se agudizó por ahí el año pasado, merma un poco este año porque tiene que ver el tema de los comedores escolares, de que uno se da cuenta de la pobreza y por ahí la falta de ese núcleo familiar que hay y la indiferencia desde un sector de la sociedad de los padres hacia los mismos hijos también, ¿no? Sí, absolutamente. Además que fue necesario por la pandemia y por el funcionamiento de los comedores escolares cambiar la manera de trabajar. El niño no tiene la comensalidad en la escuela como estábamos acostumbrados, todos los días sentado a la mesa con un adulto escolar viendo esa situación, sino que esta vez se entregaron los bolsones porque también había que cuidar la salud de todos los trabajadores de la educación, de los asistentes escolares, de quienes cumplen esas funciones, entonces se empezó a entregar el módulo alimentario. Pero esto también crea otra situación, otra desigualdad, es que muchas veces ni siquiera cuentan con el gas. O sea, el hecho de comer en la escuela, si pensamos en alguna situación ideal, bueno, no es una situación ideal, lo mejor es que coman con la familia como corresponde. Pero también hay un montón de factores, como por ejemplo lo que vale hoy una garrafa, que hace que ese módulo alimentario no para todos sea realmente una solución al problema de la alimentación. Tiene como ventaja que lo pueden compartir en la familia, pero que como está sacado según la cantidad de comensales, es un aporte más a la familia, por supuesto muy necesario, pero no llega a ser una solución integral. Hablando de solución integral, tenés un proyecto que vas a presentar, que presentaste en el Consejo Municipal, que tiene que ver con el RCP, para ver más que nada, recién lo charlábamos con el tema de la docencia, para inculcarle y para que los docentes lo sepan, digo, no solamente que lo practiquen en lo que son los ámbitos escolares, sino para que sean, te lo decía antes, ¿no? En la vida misma, digo, que pase cualquier docente que por la calle haya un problema, alguien corriendo y sepan cómo solucionar ante este problema. Ese tema, en realidad comenzó con una situación puntual, el caso de un niño pequeño de 2 años que en el centro se descompensó con la mamá y que 2 policías lograron salvarle la vida gracias a tener estos conocimientos. Entonces, bueno, empezó a rondar la idea de presentar este proyecto tratando de que la mayor cantidad posible de docentes tengan esos conocimientos, porque son los que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Y bueno, y después, gracias a las gestiones de la municipalidad, que se mostró absolutamente abierta a gestión de riesgos para llevar adelante este proyecto, el hecho de que a lo mejor no, seguramente los peligros que un niño tiene en la escuela son mayores a los de la casa solamente porque hay muchos más niños, porque los juegos a veces son
bruscos, lo que hace que no solo sea necesario RCP, sino esos primeros auxilios, ese tiempo hasta que llega el médico del servicio de emergencia, que normalmente las escuelas contratan uno además del 107, justamente porque necesitan una urgencia en la atención de ese niño. Entonces, bueno, que ese tiempo hasta que llega el médico del servicio de emergencia pueda ser optimizado con las medidas correctas, porque justamente es la diferencia, para no ser tan exagerados, a lo mejor con una consecuencia más grave o menos grave. Hablemos de un comedor escolar, por ejemplo, y el hecho de que un niño se ahogue es lo más común. Y hay que saber cómo actuar. Es la diferencia y es el momento. Que se golpeen dos chicos la cabeza y cómo cuando se acuestan, cómo acostarlo. Digo, cuestiones absolutamente. Que son, tal vez para cualquier médico son básicas, elementales, pero en esos primeros, yo digo, 5 minutos, cómo saber actuar, cómo ponerlo. Ese fue el alma, digamos, de este proyecto, esos minutos, porque lógicamente el docente, el asistente escolar no va a suplir lo que haga el médico, pero sí vamos a poder optimizar esos minutos hasta esa llegada y sobre todo no vamos a cometer errores, ese es el tema. Así que me parece bueno, que es superador y que es absolutamente necesario. Normalmente estos conocimientos los tienen los profesores de educación física, porque es en esas clases donde más golpes los chicos tienen, pero no necesariamente, o puede no estar el profesor de educación física en ese momento. Por eso creo que tiene que ser mucho más extendida esta capacitación para que, bueno, mucha más gente pueda actuar de manera efectiva. Hablando de escuelas, de infancias y de los docentes, digo, estás recorriendo las escuelas, digo, también para no solamente ver la realidad, sino también buscar las herramientas desde el FAE, de la municipalidad, para tratar de colaborar. Esa es la idea. Sin sacarte el traje de la chaqueta de docente, digo. Sí, aparte despunto el vicio, es el lugar que me gusta. Yo te iba a decir, casi la tenés tatuada. Sí. Sí, sí, sin duda. Sí, es un poco escuchar a los docentes desde un montón de miradas, desde todo lo que han vivido durante la pandemia, tratar de escuchar. Creo que es la mejor manera de no solo de buscar soluciones, sino de contener un montón de situaciones que viven las escuelas, por un lado. Por otro, empezar a interiorizarme sobre las necesidades, pero porque si uno puede ser el puente entre el problema y la solución, esa función, aparte de disfrutarla, creo que es absolutamente necesaria desde el Consejo. Y además que hace poco estuvimos en las 2 primeras aperturas de sobres de licitaciones con fondos FAE. La municipalidad va a intervenir, está interviniendo incluso actualmente en un montón de escuelas, tanto en los entornos como en las fachadas. O sea, la idea es acompañar al sistema educativo desde el FAE, desde la municipalidad y desde todas las secretarías que pueden colaborar con las escuelas. Porque yo digo algo que es importante, es muchas veces desde lo que trabajan en la municipalidad, desde el área de educación, dentro del FAE, están metidos en la burbuja, en el día a día, que se les escapa a otras cosas. Pasa eso, siempre. Por ahí es mucho más fácil desde afuera no criticar, pero sí construir y aportar, ¿no? Seguramente. Aparte, nada mejor para el sistema educativo, para las escuelas, para los docentes, que muchas miradas, que todos los estamentos, que todos quienes puedan acompañar lo hagan, cada uno desde su lugar y desde sus responsabilidades, pero también desde esto, desde escuchar, desde saber qué necesita cada una, desde las cosas más simples y más sencillas, como por ejemplo hacer la conexión entre una escuela y zoonosis por un problema de palomas, desde eso que es básicamente muy simple para resolver y que le allana el camino a muchas escuelas. Exactamente, y que los directivos en definitiva se encarguen de educar y no de resolver esos problemas. Seguramente. Mercedes, gracias por este minuto. A vos, muchas gracias. Con Mercedes Benedetti, concejala del Frente Progresista Cívico y Social, hablando de lo que tiene que ver con algo, como son las infancias, los niños, las niñas y más que nada el sistema educativo. Ella como directora de escuela, actualmente concejala, pero bueno, como decían en la entrevista, llevando el guardapolvo casi tatuado en la piel, charlando, hablando aquí en Zafenano, ubicado en La Valle, 3511 de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.